ve lo que pasa, qué interesante. En epidemiología hay algo que se llama tasa R. No sé, ya usted lo ha visto por ahí que lo han comentado y lo han estado hablando. La tasa R es aquel dato que nos dice cuánta gente puede contagiar a otra persona. Y para que los oyentes lo tengan claro, significa que si una tasa R es de 1, significa que una persona puede contagiar a una persona. Si es una tasa R menor de 1, significa que la tasa de contagiabilidad va bajando. Y es una buena señal de pronóstico a cómo se va a mover. Pero desde el 7 de julio, estamos hablando unos días atrás, la tasa de Costa Rica, por datos de la UCR, nos marcaba un R en 1.7. Eso significa que nuestra tasa está arriba de eso. Significa que por cada persona se pueden contagiar 1.7 personas más. ¿Y qué es lo que pasa? Ese tipo de comportamiento epidemiológico nos denota que si no se controla, la situación se sale de control. Y hoy ya lo estamos viendo. Hoy ya lo estamos viendo de cómo se está comportando el virus, estamos viendo cómo va el dato, cómo la gente se está empezando a subir los números, y obviamente lo que nos tiene que preocupar son aquellos casos que se pueden complicar. Ahora, una cosa muy importante en todo esto, está claro que lo primero es fomentar la responsabilidad individual, porque definitivamente todo esto denota necesariamente la educación a la población para evitar de situaciones que nos lleven a un problema mayor, ¿verdad? Pero estábamos valorando y estábamos viendo que definitivamente tenemos un desfase, y ese es mi criterio personal de cómo lo podemos manejar y cuál es la hoja de ruta real. Es un desfase porque si uno verifica los momentos distintos que ha tenido a lo largo de la evolución del virus, uno puede hacer proyecciones. Y esas proyecciones son las que hay que tener clarísimo para poder llegar a un momento que no nos complique. Está claro, por ejemplo, en la última semana, si usted saca los últimos 8 días, del 1 de julio al 8 de julio, tenemos un promedio, que quede claro que no son casos diarios, pero tenemos un número que nos dice que en los últimos 8 días, del 1 al 8 de julio, tenemos 2.377 casos, lo cual nos da un promedio diario de 297 casos. ¿Qué implica eso? Basándonos en los lineamientos a nivel mundial, implica que tenemos 42 pacientes diarios que ameritan un manejo de cuidado intermedio, es decir, hospitalización. Y de eso solo ocupamos dos casos que ocupan cuidados intensivos. Entonces, si venimos teniendo ese avance, esa evolución de los casos, ¿qué es más importante? ¿Cómo se evita ese tipo de patologías? Más allá del tema de fomentar la responsabilidad individual, tenemos que preocuparnos porque los pacientes no lleguen a la UCI. El punto no es planificar UCI, el punto es definitivamente planificar cuidados intermedios, porque son aquellos cuidados en un nivel hospitalario con los cuales el paciente no se complicaría y no llegaría a una unidad de cuidados intensivos. No se basa en tener directamente las camas de cuidados intensivos, desde mi criterio, sino que se basa en formar, desarrollar e implementar un proceso de cuidados intermedios en los cuales evitemos que esos pacientes vayan a ocupar camas de cuidados intensivos. Doctor, de hecho, permítame plantear el panorama. Olvidémonos que hay COVID en este momento. ¿Sí? Volvamos al paraíso del año pasado, que nos parecía tan feo, sí, y que hoy nos parece tan deseable, lo que ocurría en 2019. ¿Qué dice la teoría? O sea, cuando un país, ¿cuál protocolo tiene que tener un país para aquello que puede venir en algún momento? Una pandemia que puede afectar al país. ¿Qué es lo que un país tiene que tener? Bueno, como le digo, los documentos de los lineamientos no son nuevos, es algo que ya se tiene hace mucho tiempo y no, como le digo, no es invento de una persona, sino se basa en estudios académicos formales que nos está claro que primero tenemos que tener, ante una eventualidad, digamos, estamos en el paraíso del 2019,
que como usted lo dijo bien, uno esperaba que el año 2020 fuera mejor todavía, pero nos vimos ante esto. Primero es la capacitación del personal que se hace a cargo y después implementar un sistema. Es decir, como le digo, esto va muy de la mano de lo que es la atención de emergencias. Y la atención de emergencias denota que hay que hacer primero una capacitación, eventualmente implementar un sistema, ver cómo va a ser el sistema de identificación y el plan de mitigación de las patologías de fondo, y después, además recordemos que esto no es un problema local, ni es un problema únicamente de salud. Esto es un problema o es una situación que se tiene que abarcar multisectorial. Definitivamente, en Costa Rica, por más que hemos intentado y que tenemos claro y que somos bendecidos porque tenemos un sistema de salud universal, hay cosas que todavía no están finas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la red de salud a nivel país, tenemos la bendición porque del desarrollo de los EBAIS y demás, que son grupos de atención básica en salud, que tienen todo un sistema de abarque, pero definitivamente estamos en una época en que nos está comiendo la situación y definitivamente no estamos pudiendo desarrollar la parte tecnológica. Por ejemplo, le voy a contar una experiencia corta. A mí me llamaba mucho la atención cuando estuve viendo redes de salud en el extranjero, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Israel, me llamaba mucho la atención la red de apoyo que tenían ellos. Es decir, tenían un sistema digital tan sofisticado que podían identificar, digamos que Darío Lungo se accidenta yo estoy en Los Chiles y me acabo de accidentar. ¿Okay? Me acabo de accidentar. Resulta que ya alguien llama a una Cruz Roja y me van a recoger. Bueno, inmediatamente esa ambulancia que llega ahí puede, en países de primer mundo, con ese desarrollo que han llegado, puede identificar los hospitales que hay cercanos, puede identificar el número de camas disponibles y lo puede sectorizar, puede diferenciar entre una cama de cuidados intensivos, una cama de cuidados intermedios y eventualmente puede hasta abarcar si hay campo o no en el servicio de emergencias, lo cual gana tiempo y usted sabe que en salud es tiempo. Entonces, una de las cosas que, si bien es cierto, esta es una situación para un accidente, pongámosle de tránsito, se puede implementar para muchas cosas. Una red con el cual, que no sea vía telefónica, por un sistema digital, el que llega a la escena y estar comunicado para saber a dónde debe trasladar, a dónde hay campo para llevar al paciente es una ventaja. Ese tipo de sistemas no se ven en estos medios por un tema económico. Pero más allá de soñar con procesos sofisticados, podemos pensar que esos planes de emergencia para atención, así como se tienen planes de emergencia en casos de desastres naturales, como decir, la parte de inundaciones, terremoto, también se pueden tener para un tema de pandemia. Y está claro que son muy pocos los países los cuales ya tenían desarrollado eso, por un tema económico. Costa Rica no, doctor, supongo. Costa Rica no, está claro que no lo teníamos. La hoja de ruta no existía y se tuvo que ir montando en el tiempo. Se tuvo que ir montando conforme se daban los eventos, conforme se daban las situaciones, se tenía que montar. Pero son cosas que se planifican. Es decir, esto no es de ayer, no es de hace 4 meses. Nadie sabe exactamente cómo se deben hacer las cosas, pero se pueden implementar cosas con lo que ya se tiene o ya se conocía. Doctor, aquí le están mandando una pregunta a través del Facebook. Don José Miguel Flores dice, por favor, pregúntale al doctor, ¿qué hacen que muchos sistemas de salud en distintos países hayan colapsado, entre ellos muchos de Europa y los Estados Unidos, si hay tanta información disponible y cómo construir una hoja de ruta con tantísimos escenarios, doctor Lungo? Ok, está claro que es una situación compleja. Muchas gracias por la pregunta del caballero. Está claro que la situación es compleja, pero eventualmente lo que conlleva al colapso de los servicios de salud y eventualmente a las muertes es no prever la situación de servicios intermedios. Por ejemplo, muchos pacientes, y uno lo ha visto a lo largo de esta pandemia y con las experiencias que yo he vivido estudiando la evolución de las mismas, no es el hecho, las muertes conllevan porque no se le puede dar una atención inicial al paciente. Es decir, no se capta
de una manera temprana, no se le da el abordaje médico de una manera temprana. Eventualmente, si uno logra mejorar los servicios de cobertura entre planes intermedios, hace que los pacientes no lleguen a UCI. Y si los pacientes no llegan a UCI, disminuye el riesgo de muerte. Hay un artículo bien interesante del Reino Unido que lo hicieron múltiples universidades. Ahora es un documento que acaba de salir ahora a finales de marzo, que habla de la mortalidad del COVID en la unidad de cuidados intensivos. Y resulta que se ha comprobado que si bien la mortalidad en cuidados intensivos anda normalmente por cualquier patología entre un 18 y un 30%, cuando hablamos del COVID llega a un 67%. Entonces, paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos, tiene comprometida su vida. ¿Cómo se hace? Bueno, está claro que no hay una receta mágica para abordar esto, pero si uno sabe que el paciente no se me puede complicar, es atajarlo en una unidad de cuidados intermedios que realmente responda a las expectativas y que permita lo que llamamos un giro cama o giro paciente o paciente cama, que es que el paciente entre a una unidad, se recupere y salga, para que tengamos la posibilidad de abarcar a otro paciente y que no nos sature, a final de cuentas, lo crítico que es unidad de cuidados intensivos.